Hola chicos, hoy vamos a ver un tema asociado a el manejo integrado de la zona costera. En este caso vamos a ver en términos generales qué es el MIS o digamos las siglas de MIS que hacen referencia al manejo integrado de la zona costera. Dentro de el manejo que se da a nivel territorial, a nivel espacial, dentro de muchos de los contextos de la zona marina y de la zona costera, esta es una, digamos, metodología que se ha venido trabajando hace muchos años, en la cual pues es una fuerte componente el ordenamiento territorial, el entendimiento científico, el análisis del espacio referente a las zonas marinas para poder obviamente mirar en términos de largo plazo cómo se maneja, cómo se entiende y cómo se gestiona la zona costera. ¿Por qué viene el manejo integrado de la zona costera? Pues principalmente viene de unas necesidades que encontramos a nivel mundial y una problemática principalmente. Sí, una de esas problemáticas que yo les he hablado mucho alrededor de esta materia es el plástico. ¿Sí? Dentro de los puntos de contaminación en la zona marina, quizás el plástico es uno de los que más impactos genera. El plástico pues obviamente es un producto humano, ¿sí? No es un producto natural. El único natural más parecido al plástico será el caucho, que es la resina de un árbol, pero el uso de plásticos sintéticos, principalmente derivados del petróleo, han aumentado en los últimos años. ¿Sí? Del 60% del 60 al 90% de la basura en el mar está generalmente formada por plásticos. Y esto pues es un gran problema. Ya hemos venido tratando en muchos lugares de reducir el uso del plástico. Digamos en Colombia el uso de plástico en los supermercados y en ciertos elementos se han promulgado ciertas normas para reducir o incentivar la reducción del plástico. Digamos cuando uno va al supermercado, esto de estar comprando bolsas, se puso impuesto a la bolsa, antes la bolsa era gratuita, para tratar de reducir este consumo, digamos, de exagerado de plástico. ¿Por qué? Porque obviamente ya hemos visto que el vertedero de la humanidad básicamente es el río y después eso termina llegando al mar. Entonces el mar es, digamos, el depósito de basura. Y toda esta contaminación, no solo de los lixiviados, los líquidos y todo lo que se arroja, también los sólidos, porque hay muchos sólidos que se arrojan a los mares y a los ríos, terminan afectando entonces a las comunidades, a las especies marinas y principalmente entrando a las cadenas bióticas. Se denominan los microplásticos, que es cuando el plástico se vuelve tan pequeño después de los procesos físicos que se dan en la zona costera, que los destruyen a niveles, digamos, microscópicos y muchos animales, y nosotros que terminamos comiendo animales que son, digamos, del océano, como el pescado, el atún, este tipo de elementos, pues terminaremos también comiéndonos el plástico. En el año, digamos, hace unos años en las reuniones de las Naciones Unidas se obtuvieron los objetivos de desarrollo sostenible. Recordemos que el desarrollo sostenible empieza en Río cuando se empiezan los conceptos fuertes a trabajar alrededor de la conservación, del desgaste del medio ambiente que venía siendo cada vez más acelerado. Entonces esos objetivos de desarrollo sostenible plasmaron que nosotros para una cierta época, más o menos hacia el 2050, deberíamos tener claro que si no reducíamos y no actuábamos sobre ciertos objetivos, los objetivos de desarrollo del milenio, digamos alrededor del milenio que empezamos en el año 2000, nosotros deberíamos trabajar sobre grandes problemas a nivel de la humanidad. Obviamente los objetivos de desarrollo del milenio son incentivados por las Naciones Unidas, y estos grandes retos que tenemos, pues generalmente la gran mayoría, digamos de los 14, por lo menos 6 o 7 tienen que ver con la parte marina. En ese caso nosotros vemos que la contaminación de las aguas de mar pues es uno de los grandes problemas. Los plásticos, ¿sí? Aquí vemos entonces los volúmenes de basura
plástica en el Caribe oscilan entre 600 y 1400 ítems en kilómetro cuadrado según la localidad. Entonces obviamente si uno va al mar Caribe, a comparación del Pacífico, la contaminación en la parte costera es mucho mayor. Principalmente porque si hablamos de Colombia, pues tenemos las ciudades más grandes en estos lugares. Cuando vemos en términos de la gran cantidad de contaminación que se arroja al mar, no solo desde el punto de vista de los plásticos, sino de todos los grandes contaminantes, también arrojamos contaminación a los ríos. Entonces, si vemos aquí en Santiago de Cali, que es donde vivimos, la contaminación se arroja al río Cauca. El río Cauca es una fuente, es un vertedero y es una fuente de contaminación para los mares. Entonces, todo eso que contaminamos pues termina llegando a nivel marino. A partir de que nosotros así estemos en la tierra, pues terminamos contaminando simplemente por arrojar basuras en la calle. Esa basura en la calle terminará escurriéndose o lixiviándose hacia las alcantarillas, y las alcantarillas terminarán llegando a los ríos, y los ríos pues terminarán llegando al mar. Así que si yo en mi casa o en la universidad arrojo un papel al suelo después de un proceso de lluvia, eso terminará tarde o temprano contaminando los ríos. Por eso en las ciudades se hacen las plantas de tratamiento. Generalmente las plantas de tratamiento son las que evitan que lleguen la gran mayoría de contaminantes y de basuras en grandes cantidades a los ríos. Los ecosistemas marinos ya hemos visto anteriormente que nos dan muchos servicios, ¿sí? Sobre todo, obviamente, que es el servicio más grande que nos da a casi toda la humanidad es la pesca, ¿sí? Aunque también el otro servicio grande que nos da la regulación climática. Recordemos que a partir de las corrientes, de los flujos, de las temperaturas y de los intercambios calóricos que se dan en el mar, se produce y se regula el clima. Entonces, si nosotros hacemos fuertes afectaciones al océano, pues el océano, principalmente en los términos de temperatura, de densidades de la salinidad, del pH y otras situaciones, eso traerá inevitablemente consecuencias climáticas. Y a nivel turístico, pues que es uno de los usos que más le damos los seres humanos a las zonas costeras, pues vamos a la playa, usamos el mar para recreación, para ocio. Entonces en esos términos, digamos, lo utilizamos mucho, ya sea el sistema costero o el sistema abierto, digamos el océano abierto. Nosotros entonces, a partir de estas necesidades y estos problemas que tenemos en la zona costera, pues nosotros tenemos un espacio físico que existe en esta interfaz, que es la zona costera. Hemos visto cómo se delimita la zona costera, hasta dónde llegamos. Tenemos una zona que llega en la parte terrestre y una zona que llega en la parte marina, para el caso específico de Colombia. Y en ese caso, pues existen múltiples situaciones que entran en conflicto. La contaminación, los conflictos sociales, los conflictos ambientales, las dinámicas poblacionales, la gestión del riesgo, bueno, todo lo que encontramos ahí, ¿sí? Es un paisaje, digamos, y recordemos que desde el punto de vista geográfico el paisaje es una agregación de elementos, ¿sí? Si lo hablamos desde fisiografía, entonces es la mezcla de la litología, la geomorfología, el suelo, la cobertura. En un solo lugar van a dar ciertas combinaciones, y donde esas combinaciones de esos elementos se repiten, generalmente se definen un paisaje. En el contexto del espacio donde se interconectan todos esos elementos, si hablamos del paisaje urbanístico, pues ustedes verán entonces el paisaje urbanístico mezcla varias cosas, la zona urbana, el contexto social, la parte ambiental, o sea, todos los elementos que conjugamos ahí. Entonces los paisajes, dependiendo de cómo lo enfrentemos, pues un paisaje es un concepto en el que encontramos una mezcla de cosas que pueden ser representativas, y esas cosas representativas pues generalmente tienen una interacción entre ellas. Y en el caso del paisaje a nivel del territorio, pues está definido por esa conjugación de varias cosas. Si lo hablamos desde el punto de vista territorial, pues a nivel espacial, ecológico, físico se integran varias cosas. Y esas cosas que se mezclan en ese espacio es donde nosotros tenemos que ordenar, tenemos que hacer un uso adecuado y, digamos, lograr que si sobre todo tiene relación con el medio ambiente, se lleve a la protección y al mantenimiento para el largo plazo. Y esa es una de los lugares de trabajo o de las metas del trabajo sobre el territorio que tiene el manejo integrado de la zona costera. Así como el ordenamiento territorial, digamos, a términos generales maneja a la parte continental, el ordenamiento territorial también se hace en la zona costera, pero se hace más que todo enfocado en esta necesidad
de los manejos integrados desde el punto de vista de la sociedad, de la interrelación de todos estos procesos que se dan. Si nosotros vemos el contexto de las zonas costeras a nivel general, 2/3 de la población del mundo está en las zonas costeras, ¿sí? Por eso tenemos procesos en los que cuando hay un tsunami, pues se afecta mucho ciertos países, porque muchos países están de frente a la zona costera. Tienen grandes ciudades desarrolladas en la zona costera. Digamos que la mayoría de las grandes metrópolis del mundo están cerca o sobre la zona costera. Digamos, aquí en Colombia, de las 3 ciudades más grandes, una está en la zona costera. Si vamos a términos de países como Estados Unidos, Nueva York, que es una de las ciudades más importantes de Estados Unidos, está sobre la zona costera. Miami, Los Ángeles, o sea, hay muchas ciudades que están cerca o sobre la zona costera y que tiene una gran cantidad de habitantes. Entonces también, si hay una gran cantidad de habitantes, una gran cantidad de sitios que aportan contaminantes que se relacionan con la zona costera, pues va a tener un impacto. El 60% de la población mundial vive en la franja de la zona costera, alrededor de los 60 kilómetros de cercanía de esas áreas. En ese caso, tenemos una gran dinámica en la zona del contexto marino y costero, ¿sí? Tenemos paisajes culturales, ecológicos, ambientales, una sinnúmero de congregación de elementos y actividades. También al ver esta gran cantidad de sinnúmero de actividades, de elementos naturales, sociales, ambientales que conjugan, pues entonces es una de las zonas donde mayor número de conflictos vamos a encontrar. Debido a que todos compiten por un recurso, todos compiten por un espacio, por elementos en esa situación, entonces esto va a traer potencialmente conflictos, y eso es uno de los enfoques que tiene el manejo integrado de la zona costera. El poder en cierta manera regular los conflictos que se puedan presentar en el territorio. Otro problema muy grande que tenemos, sobre todo a futuro, es el crecimiento demográfico. Cada vez más hay concentración de la población sobre zonas costeras, y al traer desarrollo en esas zonas costeras, pues vamos a tener infraestructuras, vamos a tener elementos que van a afectar el medio y que traerán entonces posibles conflictos. Si nosotros vemos entonces que existe esta conflictividad, estos problemas que hay asociados a las áreas donde estamos en la zona costera, aparecen dos términos en los cuales se podría entender este concepto de cómo se maneja la zona costera. Primero, el manejo integrado de la zona costera, y lo que se denomina PEN, que es la planificación espacial marina. La diferencia entre el MISC y la PEN es que el PEN tiene en cuenta el mar, directamente todo el mar en términos generales, y el manejo integrado de la zona costera pues es más en la zona costera definida, digamos, como para el caso de Colombia, la franja que tenemos hacia el mar y la franja que tenemos hacia la tierra. Esa es la zona costera, ahí es donde interactúa el MISC. Pero el PEN, la planificación espacial marina, pues tiene en cuenta la zona costera y tiene en cuenta, digamos, todo el mar de cara a nivel general. Y en ese caso pues surgen estos conceptos porque la sobreexplotación y el deterioro de los recursos costeros es cada vez mayor, y desde las conferencias de Río y todas las conferencias internacionales de Naciones Unidas y de los paneles intergubernamentales de cambio climático y todas las reuniones que tenemos a nivel mundial, nos damos cuenta que cada vez esto está peor y cada vez hay más aumento de contaminación. La salud pública está viéndose amenazada, hay industrias que están sobreexplotando, sobre todo la pesca y la fauna marina, y porque hay una teoría, digamos, de este desarrollo del capitalismo salvaje en el que se desean aumentar los beneficios y digamos que no importa el costo, a qué costo, principalmente los costos que siempre perdemos, o los que ponemos en juego son los costos ambientales, en los cuales pues digamos que la afectación solo se ve a largo plazo. Y también pues al explotar y a tratar de obtener recursos en lugares donde los recursos son finitos, pues también vamos a causar, digamos, deterioro a la larga. ¿Cómo surge entonces el manejo integrado de la zona costera y la planificación espacial? Aquí vamos a hablar sobre todo del manejo integrado de la zona costera, que es el que más aplicable a escalas locales y escalas regionales es el que trabajamos. El PEN trabaja más a nivel nacional. Tenemos un ambiente y tenemos un sistema socioeconómico o económico y social.
En el sistema ambiental pues tenemos todos los procesos físicos, los procesos bióticos y las funciones que derivan de esos procesos, ¿sí? O sea, la parte de los manglares, los bosques, los corales, etc. Y un hábitat que tiene un proceso físico, regular temperaturas, regular, digamos, la biomasa, regular ciclos de sedimentos, bueno, una gran cantidad de situaciones. Y unos servicios que ofrecen generalmente de protección, de refugio, de reproducción, de recreación, bueno, una gran cantidad de servicios que ofrecen el ambiente. Y esos servicios son un beneficio directamente para el sistema económico y social, porque si somos del sistema económico, pues podemos pescar, podemos aprovechar el recurso, y del nivel social, pues entonces seguridad alimentaria, podemos alimentarnos, podemos, digamos, habitar en un lugar que tenga una buena calidad de vida, que tenga una calidad de aire, calidad de agua, porque es un ambiente natural, tenemos bosques que nos ayudan, digamos, a generar protección en la costa, evitar la erosión, una gran cantidad de valores añadidos que van en beneficio de el sistema económico y del sistema social. En ese caso, cuando esos productos de los sistemas naturales, digamos esos servicios que proveen los sistemas naturales, de pronto son explotados o entran en conflicto con los sistemas económicos y sociales, es donde surge esa necesidad de ver qué y cómo se maneja. ¿Sí? El manejo integrado de la zona costera viene a raíz de este entendimiento, de esta mezcla de situaciones. Aquí podemos ver entonces que tenemos usos en una playa muy intensivos, entonces hay vendedores ambulantes, una gran cantidad de gente. Esto pues causa contaminación, causa, digamos, que los animales no se puedan acercar a la playa. Si estamos en una zona portuaria, entonces la gran cantidad de flujos, los escurrimientos de las aguas, la contaminación que genera, el ruido, etc. En ese caso, cuando vemos que esos tipos de uso existen en un lugar, debemos tratar de ver si son compatibles o no con el espacio en el que estamos. Generalmente hay grandes presiones. Las presiones más grandes que encontramos en la zona costera, pues uno son la tala de bosques, la presión sobre la pesca, el uso, digamos, de las playas de manera indebida, el uso del espacio de manera, digamos, indebida, en cierta manera, o sea, cortándole los ciclos naturales, y la contaminación indiscutiblemente es uno de los grandes problemas que se generan sobre las zonas costeras. En este caso, en las zonas costeras nosotros hacemos aprovechamiento de algunas cosas, principalmente aquí vemos la seguridad alimentaria. Esta es una persona en el Pacífico haciendo, digamos, extrayendo piangua. El uso de avistamiento, vemos un sendero ecológico, vemos una zona donde hay pescadores tradicionales o, digamos, pescadores artesanales haciendo uso del recurso. Vemos una zona donde tenemos parques eólicos para producción de energía, o una zona donde hay una ballena para avistamiento de este tipo de animales. Entonces, en ese caso, nosotros podemos aprovechar las potencialidades de un lugar para, en cierta manera, regularlo y beneficiar a esa comunidad, y que de pronto no entren en procesos de depredación o destrucción, sino regular las actividades. Si lo vemos entonces en el contexto global, tenemos distintas estrategias, tenemos legislaciones políticas, tenemos leyes y regulaciones de cómo debemos conservar, tenemos bases de esas regulaciones que vienen a partir entonces de las cumbres, de las reuniones de las Naciones Unidas, de la declaración de los objetivos de desarrollo del milenio, en los cuales pues nosotros debemos trabajar y aportar a reducir o a regular ciertas acciones. En ese caso, cuando hablamos de los contextos mundiales, sobre todo de la seguridad alimentaria, de no contaminar, y bueno, hay una gran cantidad de elementos que encontramos alrededor de esos. En ese caso, en ese contexto global, recordemos que Río fue el hito en la parte ambiental, y de donde viene el contexto de desarrollo sostenible. Se hicieron declaraciones posteriores, digamos, al Río, la segunda conferencia. Se reconoce que los océanos y los mares y las zonas costeras constituyen un componente integrado y esencial del ecosistema. En ese caso,
las Naciones Unidas proveen o dieron el soporte legal para que muchas naciones adoptaran la normatividad, y en esas tres Colombia, y también se definieron los planes estratégicos para la biodiversidad, que digamos ya llegaron a un punto máximo que fue este año. Digamos, el plan estratégico para la biodiversidad 2011-2010 ya lo estamos terminando. Hay varias metas de desarrollo sostenible que iban hasta el 2030, que todavía no sabemos si las vamos a cumplir, probablemente no las estemos cumpliendo. Esas metas de desarrollo sostenible que las vemos aquí, tenemos, digamos, el fin de la pobreza, el hambre, la salud y el bienestar, la educación, la igualdad de género, el agua limpia y el saneamiento, ahí tiene que ver con las zonas costeras. La energía sustentable y no contaminante también tiene que ver con las zonas costeras. El tratamiento y digamos el trabajo decente y el crecimiento económico. El crecimiento económico tiene que ver con las zonas costeras. Toda la parte marina genera empleos, diversidad en términos de producción, puertos, etcétera. Así que hay muchos de los temas que tienen que ver directamente con la zona costera. Bueno, obviamente el 14 es quizás el más directo, que es la vida submarina, entonces tiene que ver toda la parte marina. Pero nosotros para 2030 deberíamos cumplir con unas metas específicas que probablemente en muchos lugares del país, digamos, no se estén cumpliendo, el país como tal no las esté cumpliendo, y el mundo como tal tampoco las estará cumpliendo. Y en ese caso, pues nosotros tenemos que, a partir de todas estas normativas, estas legislaciones, estos convenios, estas ratificaciones de todos los acuerdos, aquí podemos ver el contexto internacional desde los últimos casi 50 años hacia atrás, que nosotros tenemos un contexto que nos obliga a planificar, nos obliga a regular el espacio, a regular el desarrollo de las zonas costeras. Al entender que estas zonas tienen pues problemas y que debemos tratar de regular esos conflictos que se dan en las zonas costeras. Llegamos hasta el año 2015, donde bueno, tenemos la planificación espacial marina, los talleres que se hacen alrededor de todas las conferencias que desembocan dentro del proceso y el estudio desde el punto de vista marino. Aquí tenemos un resumen a nivel, digamos, general de todo este enfoque en el que se viene a trabajar la regulación de los ecosistemas a nivel marino y del espacio a nivel, digamos, marino y costero. ¿Para qué entonces o cómo debemos hacerlo? Pues primero tenemos que identificar las zonas marinas y costeras. Sí, ya habíamos visto que en Colombia entonces tenemos una demarcación, una delimitación de esa zona costera, que en esa zona costera hay una gran cantidad de situaciones. ¿Sí? El Ministerio del Medio Ambiente en el 2001 definió: la zona costera es un recurso natural único, frágil, limitado del país, que exige un manejo adecuado para asegurar su conservación, su desarrollo sostenible y la preservación de los valores culturales de las comunidades tradicionalmente allá asentadas. En ese caso, pues nosotros tenemos una gran diversidad de espacios físicos en el país, de comunidades. Si hablamos de las costas pacíficas, pues comunidades afrocolombianas e indígenas. Si hablamos de las costas insulares, tenemos los raizales, ¿sí? Con la gente que vive en San Andrés y Providencia. Si hablamos de la costa del Caribe, pues entonces tenemos la cultura caribe, tenemos las comunidades indígenas, también hay comunidades afro. Y en ese caso, la gran diversidad de habitantes y de culturalidad que tenemos alrededor de todo este espacio físico. Nosotros entonces, desde el punto de vista conceptual, pues manejamos, digamos, algunos conceptos, ¿sí? En ese caso, el manejo y el integrado son dos conceptos. Digamos, el manejo, proceso de acción organizada entre sí, de carácter intelectual, planes, y de carácter ejecutivo, gestión, que tienen como meta el desarrollo sostenible, según Barragán en el 2003. En ese caso, si hablamos de planes, pues estamos organizando. ¿Y qué podemos organizar? Pues el espacio. Y de acciones ejecutivas, pues principalmente gestiones, tienen que ver con acciones de las entidades, del espacio, del gobierno, de la inversión de recursos, del manejo de esos recursos o de esos espacios. Integrado, entonces, proceso de combinación y coordinación inter e intra de todos los aspectos físicos, biológicos, socioculturales, económicos y de gobernabilidad. Aquí es donde
se da esta integración de todos los elementos que hay en ese espacio, ¿sí? O sea, esto es como el ordenamiento territorial, pero un concepto un poco más amplio y quizás mucho más, más enfocado hacia el ambiente y hacia las comunidades. En ese caso, sirve para direccionar, digamos, los recursos, para las necesidades, para coordinar, digamos, esos procesos que entran en conflicto. Y hay distintas maneras en las que se puede hacer la integración horizontal, vertical, espacial, entre la ciencia nacional, internacional, porque nosotros tenemos grande cantidad de interrelaciones que se dan en ese espacio. Si lo vemos en horizontal o intersectorial, pues generalmente entre las comunidades y el gobierno, o entre las ONGs y las comunidades. Si lo hablamos de manera vertical, pues vamos de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Desde el gobierno hacia la comunidad local o de la comunidad local hacia el gobierno. Integración a nivel espacial, pues todo lo que nosotros entendemos desde el conocimiento y el entendimiento del espacio, sobre todo de geografía. Entre la ciencia y el manejo, pues el conocimiento técnico, el conocimiento científico del recurso, del estado, la riqueza en cuanto a la biodiversidad y todos esos elementos y cómo se maneja, generalmente asociado a la corporación autónoma, al parque nacional, a la entidad que regula la parte ambiental, digamos, cómo se maneja, o a través también de las mismas comunidades que también hacen el manejo. Y si lo hablamos a nivel nacional o internacional, pues en la relación de generalmente los países y entre un país y otro cuando se dan todos estos contextos. Planificación es donde ahí ya este concepto sí es más conocido para nosotros desde el punto de vista más geográfico. Entonces es un proceso con base científica técnica. Cuando nosotros planificamos a nivel territorial, primero tenemos que tener un conocimiento de lo que vamos a planificar, del territorio. Entonces tenemos que diagnosticarlo, entenderlo, estudiarlo. Y eso permite entonces realizar, digamos, unas acciones que generalmente están asociadas a planes. Cuando hablamos plan de ordenamiento territorial, estamos planificando porque estamos utilizando un plan que está diseñado a futuro para realizar unas acciones a partir de unos conocimientos técnicos que nos deben decir más o menos cómo deben ser la manera correcta de hacer esa planificación a futuro. Eso es lo mismo que hacemos en el ordenamiento. Si lo hablamos a la parte marina, también vemos que se debe hacer a futuro con un conocimiento técnico, pero obviamente integramos los términos como el manejo y el manejo integrado, que tiene que ver con muchos elementos. La gestión es conjunto de decisiones, diligencias y actuaciones que conducen a la administración de recursos. La gestión tiene que ver principalmente con la ejecución de planes, programas y proyectos, generalmente asociados a la financiación y al Estado o al ente gubernamental. Sí, a un gobierno, a una alcaldía, a una entidad que maneja un recurso y que tiene digamos, una misión, una visión dada por las leyes o por las constituciones o por las políticas. En este caso la política es una guía general, representa, digamos, un fin a través de un medio que se hace a través de la gestión y a través de la planificación. Y los escenarios, pues básicamente son los conjuntos de variables socioeconómicas, biofísicas y políticas administrativas cuya combinación permite establecer condiciones. En este caso, cuando yo defino un escenario, es cuando yo puedo ver algo que puede ser cierto hipotéticamente o puede ser, digamos, algo que puede ser plausible. Yo digo un escenario A, un escenario B, un escenario C. Es cuando yo puedo pensar que algo puede comportarse de cierta manera y ser llevado a esa figura, digamos, contemplativa o imaginaria. La definición entonces del manejo integrado de zona costera es una palabra, digamos, traída del origen de la palabra, que es el manejo desde un anglicismo, desde una palabra de origen inglés, que es Coastal Zone Management. En ese caso, Coastal Planning y Management tienen que ver con manejo integrado de la zona costera o con ordenación integrada del espacio litoral, que ya son, digamos, definiciones. Básicamente, cuando lo traemos el manejo integrado de la zona costera, la traducimos, pues definimos el MIS, manejo integrado de zona costera, por esta sigla. Recordemos que la palabra litoral la utilizan mucho en términos de habla española, ¿sí? Nosotros a nivel litoral, pues si yo les digo litoral, de pronto entenderemos que es la zona costera, pero a nivel Colombia hablamos más del término costero que litoral. En ese caso,
Esas definiciones del MIS desde el punto de vista de la zona costera o de la planificación espacial o desde la planificación y el manejo costero, que es del concepto, digamos, inglés o americano, involucra básicamente la planificación y la gestión del nivel territorial. Nosotros tenemos entonces procesos que hacemos o desarrollamos sobre esa base de la parte del aspecto territorial, del desarrollo de la zona, y donde se aplican unas políticas de gobierno y se toman unas decisiones. Para Colombia, entonces, este concepto está definido como un proceso dinámico de toma de decisiones, digamos el manejo integrado de la zona costera, mediante el cual se desarrolla o se implementa una estrategia que es coordinada para la asignación de recursos ambientales, socioculturales e institucionales que tratan de llevar a un uso sostenible de la zona costera. Básicamente una especie de ordenamiento territorial con enfoque social y enfoque ambiental para poder, digamos, mantener en el tiempo esa conservación y ese uso sostenible de ese lugar. Muchos de estos están dirigidos principalmente a tener, digamos, ciertos contextos en los cuales nosotros nos movemos en la zona costera. Uno, pues que los conceptos pueden ser flexibles. Recordemos que cuando se enfrenta a trabajo en la zona costera hay diferentes elementos por donde se puede abordar. Generalmente los más comunes son los conflictos. Yo les decía, entonces un ejemplo es cuando se hizo la zona de Bahía Málaga, se define como parque nacional y se hacen zonas, digamos, un manejo integrado de esta zona costera. Bueno, porque había un fuerte conflicto entre unos intereses privados contra los intereses de la comunidad y del ambiente. En ese caso, nosotros podemos hacer manejo integrado de la zona costera principalmente porque estábamos viendo que había un potencial conflicto que iba a traer un deterioro ambiental y un deterioro social y muchas situaciones. En ese caso, pues ahí es donde se define que debemos tratar de conservar. Entonces, la ética en cuanto a la parte de conservación, pues está primando. Aunque podemos también tener unas metas socioeconómicas en que la gente que vive ahí, pues de pronto está viviendo del recurso de pesca, digamos, a nivel artesanal, y está utilizando el recurso turístico porque entonces las ballenas, llega gente a hacer avistamientos y entonces hay gente que vive también de eso. Y esto pues traerá que tengamos un conocimiento y debemos tener un conocimiento científico alrededor de todos los contextos. Entonces en ese caso el manejo integrado de la zona costera siempre tiene una fuerte base científica, igual que el ordenamiento territorial, o idealmente el ordenamiento territorial se debe hacer sobre la base científica, sobre el conocimiento científico, no sobre el conocimiento empírico. El manejo integrado de la zona costera también se hace sobre el conocimiento científico. O sea, no podemos ordenar y planificar algo sin haberlo estudiado técnica y científicamente, ¿sí? Para poder planificar a futuro 10, 12 años, nosotros tenemos que tener claros cómo son esos procesos, cómo son y cómo debería darse esa planificación a nivel, digamos, futuro. Eso en cuanto al manejo integrado de la zona costera, pero si hablamos de la planificación espacial marina, esta tiene que ver principalmente con un contexto un poco más amplio, sobre todo teniendo en cuenta al mar, ¿sí? Recordemos que el manejo integrado de la zona costera está sobre la zona costera, y la zona costera es una definición que puede tener cada país. Para una situación puede ser distinta, para un país puede ser distinto el límite, la distancia que abarca la zona costera, pero la planificación espacial marina, digamos, sí está más por el contexto frente al mar, ¿sí? Sobre el mar, generalmente al mar abierto, a todo el mar o al área de la jurisdicción marina que tenga el país. En ese caso ahí se trata de equilibrar la demanda de las necesidades sobre el mar, sobre los ecosistemas marinos, ¿sí? No importa de que la pesca, digamos un ejemplo aquí en Colombia, donde la pesca la hacemos o se hace sobre todo a nivel más cercano a la costa, pero a aguas abiertas también se hace, y llegan, digamos, barcos de otros países a hacer pesca ilegal o a depredar, digamos, en las costas colombianas. Y entonces también pues ahí, digamos, si estamos en San Andrés se pesca alrededor de la isla y entonces se está pescando a mar abierto. Entonces hay objetivos sociales y económicos que se deben planificar, y en ese caso el manejo integral de la zona costera no aplicaría tanto, sino, digamos, ahora que se está haciendo los procesos de pesca intensiva en el Pacífico, la veda de camarón, eso tiene que ver más con la planificación espacial marina a nivel de cómo afrontamos el océano Pacífico desde el país, no a nivel más local, que ahí sí tendría que ver mucho que ver con el manejo integrado de la zona costera o el MIS. En ese caso,
cuando hacemos el trabajo de planificación espacial marino es cuando se planifica a nivel nacional, a nivel regional, como un ejemplo las costas del Pacífico, las costas del Caribe. Entonces el Caribe y el Pacífico los subdividimos en áreas, las WAC es un ejemplo de planificación espacial marina donde ya tenemos subdividido las unidades ambientales costeras de las dos costas del país y del mar, digamos, en las áreas marinas abiertas. En ese caso, ahí es donde empezamos a hacer una planificación espacial porque ya subdividimos las áreas y tenemos áreas que ya podemos empezar a trabajar y a empezar a evaluar, a analizar, a planificar, a caracterizar de manera más, digamos, científica y llevada a partir de ciertas estrategias, así como hay una política espacial o una política general que maneja el país, pues está basada en la planificación espacial marina de todas nuestras costas. Generalmente entonces nosotros, todo lo que tiene que ver con planificación espacial marina y manejo integrado de la zona costera está en función de una problemática. Generalmente cuando tenemos las problemáticas, pues entonces tenemos problemas en la planificación de uso desde el aspecto social, ecológico, económico y que se presentan alrededor de las zonas marinas y de las zonas costeras. Y cada vez hay más presión sobre ellas, entonces eso nos va a traer que a la final nosotros tenemos que planificar en el futuro y a corto y a mediano y a largo plazo cómo esto se debe enfrentar. Debemos tener una estrategia. A nivel mundial se han definido algunas estrategias de planificación que son aplicables, digamos, desde las políticas de la UNESCO, de las Naciones Unidas, de la Organización Hidrográfica Internacional, en el que las costas pues tienen unos problemas comunes. O sea, el problema de la contaminación en las costas es común a todo el mundo. Todas las costas tienen los mismos problemas, unas más graves que otras, pero tenemos los mismos problemas. Hay unas situaciones con los puertos, hay unas situaciones con la depredación, con la pesca intensiva, etc. Entonces, muchas de estas líneas de gestión y de estos planes o las guías de planificación inicialmente, generalmente, inclusive cuando hablamos de ordenamiento territorial, generalmente vienen desarrolladas desde afuera, por organismos multilaterales o por organismos, digamos, de estilo Naciones Unidas, en los que generalmente hay una guía que da ese contexto general. Y cuando se llega al país, el país también tiene su normatividad y sus guías. Un ejemplo para la parte del manejo integrado de la zona costera es el manejo que se ha dado en Colombia, y en Colombia pues se han hecho varias digamos gestiones desde el punto de vista científico y técnico para tener unas guías metodológicas para poder aplicar este manejo integrado de la zona costera. Es como en el ordenamiento territorial también tenemos unas guías, unos planes, unos niveles de decretos y de leyes que nos dan una especificación de cómo se debe hacer el ordenamiento territorial. En la parte marina y costera, pues tradicionalmente lo ha hecho el Instituto de Investigaciones Marinas. Y aquí vemos, digamos, estas metodologías que ha adaptado para Colombia, sobre todo el Instituto de Investigaciones Marinas, y tiene guías metodológicas. Generalmente tenemos unos procesos en el que se hace la preparación, se hace la etapa, digamos, de desarrollo, los esquemas institucionales y luego un plan. Generalmente tenemos unos procesos muy parecidos a los que se tienen en el ordenamiento territorial, que primero tenemos una caracterización y un diagnóstico de la zona a nivel espacial. Igual se analiza el espacio, se analizan todos los contextos físicos y bióticos, sociales, se caracteriza y se diagnostica. Luego tenemos la formulación y la adopción de un plan. En este caso del manejo integrado de la zona costera es un plan de ordenamiento territorial, es casi que los mismos componentes. Se implementa ese plan a través de planes, programas y proyectos desarrollados en esa visión de ese análisis de ese ordenamiento territorial, y finalmente se evalúa. Generalmente estos procesos son cíclicos, igual que el ordenamiento territorial. No puede hacerlo, digamos, durante cierto tiempo y al final evaluar el proyecto o el proceso de ordenamiento o del manejo integrado de la zona costera. Si nosotros vemos entonces el espacio costero, vemos que hay una gran cantidad de elementos que están ahí. En ese caso, esos elementos que se conjugan en ese espacio costero, en esa zona costera, pues debemos hacer algo principalmente para regularlos. Ahí es donde la planificación espacial marina es un proceso que deriva en el manejo integrado de la zona costera. Recordemos que la planificación espacial marina es mucho más grande, es como, digamos, el ordenamiento general, y la planificación espacial hace referencia a niveles generales.
que se aplica esa planificación a nivel más detallado cuando llegamos a un contexto geográfico puntual, que es el manejo integrado de la zona costera. En ese caso, la planificación espacial marina trabaja principalmente sobre los ecosistemas, ¿sí? Nosotros entramos a trabajar sobre esos ecosistemas. Si hablamos a nivel nacional, pues las costas. Si hablamos a nivel local, en el manejo integrado de la zona costera, entonces digamos Santiago o Buenaventura o Málaga, ¿sí? Generalmente es participativa. Yo les he dicho que muchos de los procesos del manejo integrado de la zona costera, que va a su vez de la mano de la planificación espacial marina, tienen una característica muy importante, y es la participación. La participación de la gente que está en el contexto espacial, ¿sí? Que vive ahí, que está inmersa en esa situación. Tiene que ser estratégica y previsora, entonces visión de largo plazo. Siempre, todo como el ordenamiento territorial, tenemos una visión de largo plazo. En el ordenamiento de la zona costera, el manejo integrado de la zona costera, también tenemos una visión de largo plazo. Lo delimitamos, entonces claramente tenemos unas situaciones que van a delimitarse en un tiempo, en un espacio, en un lugar específicamente, ¿sí? Por eso cuando hacemos un manejo integrado de una zona costera, un ejemplo, entonces Bahía Málaga, pues estamos trabajando sobre Bahía Málaga, no vamos a hacer manejo integrado de la zona costera o un plan de manejo integrado que abarque, digamos, 4 o 5 problemáticas al tiempo. Generalmente delimitamos una problemática o una situación específica, donde se integran todas las relaciones, todos los elementos que estamos ahí, ecosistemas, parte social, regulación, sistemas de los marcos administrativos. Y finalmente ese proceso es adaptativo, puede ser dinámico, en el tiempo puede irse transformando, ¿sí? Así como ahora se creó una área protegida en Málaga, de pronto en un futuro se puede mutar a ser otro elemento en el que sea beneficioso obviamente para el ambiente y para las personas que estén ahí. De pronto se puede declarar una reserva de la biosfera o algo, digamos, en un nivel de mayor protección o distinto manejo. Nosotros entonces necesitamos planificar espacialmente, digamos, de manera, o la planificación espacial marina, un contexto, porque es territorial. Si ya desde geografía lo entendemos, digamos, este término viene más desde la biología marina, cuando se ha trabajado en Colombia. Muchos de los que han trabajado planificación espacial marina son biólogos marinos, muy pocos geógrafos hemos estado en este medio trabajando en los últimos años. Y este contexto entonces viene a que se espacializa, ¿sí? Se analiza el espacio, y obviamente en muchos de los procesos de planificación espacial marina que terminan a niveles detallados con el manejo integrado de la zona costera, tienen que ver con la planificación desde el punto de vista espacial. Y ahí es donde la geografía y el análisis del espacio, o los que entendemos en nuestra carrera, que es el entender el espacio, ¿sí? Utilizar el espacio y representarlo, entenderlo, todo lo que hay. Y pues ese es el fin de la geografía. Generalmente nosotros podemos ver los conflictos entre los humanos y el medio ambiente. Entonces ahí es donde se da cómo debemos hacerlo, qué debemos hacerlo y qué pasos metodológicos, digamos, vamos a utilizar. Entonces, antes de entrar a los pasos, vamos a ver que en términos generales, cuando se planifica el país, digamos, cuando decimos ordenamiento territorial, nosotros vemos que el país está subdividido en departamentos, municipios, en áreas de manejo, y ahí el ordenamiento termina en plan de ordenamiento territorial, esquemas de ordenamiento territorial, o digamos el manejo departamental, si hablamos de los planes de ordenamiento departamental también. Pero cuando hablamos a nivel espacial marino, digamos, tenemos el PEN, Planificación Espacial Marina, que hace referencia entonces a nuestras costas, cómo las subdividimos, las planificamos, las analizamos. La zona costera es un ejemplo de PEN, de Planificación Espacial Marina. Y cuando ya entramos a niveles detallados de trabajos puntuales en zonas regionales, en departamentos, municipios o en una zona geográfica específica, ya vamos por el manejo integrado de la zona costera, que es cuando bajamos, digamos, de escala. ¿Cómo se hace este proceso? En cierta manera tiene cosas muy similares a el proceso del ordenamiento territorial. Tenemos primero una preparación, donde pues, se prepara un equipo de trabajo, se preparan unos contextos, debe haber una disponibilidad, una disposición de las personas, de las entidades y del contexto para realizarse. Si no hay contexto, ni disponibilidad, ni intenciones de hacer algo, pues no va a haber manera.
Primero se hace una orientación, los arreglos interinstitucionales, generalmente los Corporación Autónoma, Instituto de Investigación, Ministerio del Medio Ambiente, municipio, departamento, quien esté bajo la potestad de las instituciones de prestar el desarrollo y en cierta manera la financiación. Se define un equipo técnico, entonces ahí es donde entran los investigadores de todo tipo, científicos, la parte digamos sociológica, el equipo de la parte cartográfica y el análisis del espacio, que generalmente ahí están los geógrafos o los ingenieros que trabajan a veces con la parte espacial. La definición de los límites, aquí es donde entra un componente fuertemente desde la parte geográfica, identificación de actores, entonces se hacen, digamos, el análisis de la situación como está, se formula cuál es el problema, si realmente estamos trabajando sobre una problemática muy grave que pueda ser definible básicamente en un problema que podamos evidenciar directamente, o de pronto pueden haber problemas asociados o situaciones problemáticas derivadas. Identificamos las necesidades determinando cuál es la autoridad competente. En este caso, muchos de estos procesos de manejo integrado de las zonas costeras tienen que ver sobre todo con las corporaciones autónomas o los entes municipales, que ven que hay una problemática fuerte, o a veces el Ministerio del Medio Ambiente también ve una situación problemática que hay que entrar a solucionar. Obtención de financiación, digamos, la parte económica. En este caso hay muchos dineros que pueden obtenerse inclusive a nivel internacional para hacer los procesos, o a nivel de nación, de transferencias, o de la corporación, o de quien esté, digamos, detrás del proceso de fomentar una participación para desarrollar un proceso de estos. La organización de la participación de las partes interesadas, entonces acá estará la parte institucional y la parte social, en el contexto de donde se esté desarrollando el plan. Se crea el equipo de trabajo y se desarrolla el plan de trabajo, entonces obviamente aquí está todo el equipo técnico, ¿no? En esta etapa de preparación, que es donde se viene ese equipo ya a trabajar. Definir los principios y las metas y objetivos, generalmente a través de la reunión con la entidad que, digamos, un ejemplo, la CBC va a contratar al Instituto de Investigaciones Marinas, o a una ONG, o a alguien que vaya a hacer la tarea del manejo integrado de la zona costera. No necesariamente puede ser un equipo de consultoría que haga el manejo integrado de la zona costera. Y lo hace entonces en ese contexto, definen unas metas y unos objetivos. Sí, luego se definen unos límites y unos plazos. Obviamente aquí también está la representación de la comunidad. Generalmente son las que piden que se haga un proceso o se actúe de alguna manera. Se hace la participación de todos los interesados, y entonces ahí ya se empieza a hacer el proceso como de la gestión y el desarrollo de un proyecto de este tipo. El MIS, o sea, el manejo integral de la zona costera, es muy parecido a los procesos de ordenamiento territorial. Tienen cosas muy comunes, unas diferencias claras de pronto más en el manejo de la comunidad y en la relación, de pronto en la financiación. El ordenamiento territorial se hace obligado por ley. El manejo integrado de la zona costera, si bien está obligado por algunos términos, no está definido tanto en unos tiempos y en unos procesos, así que hay muchas zonas del país que no están ordenadas en el manejo integrado de la zona costera. Y eso pues tiene que ver mucho de pronto por la disponibilidad de recursos, o por leyes en las que se obliga a obtener los recursos para poder hacerlo. Cuando se hace entonces la preparación, primero se define el área, ¿no? En qué contexto, en qué lugar, unos términos de referencia, unos objetivos. Se hace una aproximación al área de estudio a la cual se va a ordenar, y ver más o menos qué resultados se van a obtener. En ese caso definimos un equipo técnico, entonces generalmente la parte de estos son los ejemplos en los que la interdisciplinaridad de la geografía se aplica mucho. Generalmente son equipos técnicos interdisciplinarios e interinstitucionales, ¿sí? Entonces hay gente de la corporación, hay gente del municipio, hay gente de la gobernación, hay gente del Instituto de Investigación, de la universidad. Entonces aquí se arma un grupo, digamos, multidisciplinario e interinstitucional, generalmente apoyado por actores locales, que entonces ahí está la representación de la comunidad, los líderes y varias gente. Entonces se arma un grupo de este tipo de personas. En los arreglos interinstitucionales, entonces se identifican principalmente los participantes desde el punto de vista de las instituciones, los roles y los acuerdos que se llevan en ese caso, ¿sí? Porque pues hay situaciones en las que desde el punto de vista interinstitucional se deben acordar.
¿Quién hace la coordinación del proceso? Generalmente, si se toma el equipo técnico y una de las instituciones puede ser la institución líder. Un ejemplo de los que yo conozco sobre todo ha sido el Instituto de Investigaciones Marinas, el que lidera los procesos de este tipo. Identificación de tiempos y recursos, obviamente, entonces se va a hacer en 6 meses, un año, cuánto tiempo se va a desarrollar ese proyecto. Se hace una formulación del problema, entonces se visualiza una visualización rápida del ambiente, se visualiza, se entiende, se analiza el contexto, se hacen visitas de campo, se toman datos, información científica, si hay que hacer algún análisis desde el punto de vista de todos los componentes ambientales, físicos, sociales, se hace. Luego se aplican algunos modelos desde el punto de vista de las metodologías de ordenamiento y de planificación territorial. En ese caso hay muchas teorías y muchos conceptos, sobre todo a la hora de hacer planificación. Ahí ya hablamos de los conocimientos de ordenamiento territorial y también unas técnicas que también se aplican sobre todo al manejo integrado de la zona costera que se pueden manejar. En la fase de preparación y aprestamiento, entonces, digamos, se identifican los actores involucrados, en ese caso sobre todo la parte comunitaria, la parte institucional y los investigadores, ¿sí? Se hace la sensibilización y la participación con la gente, la investigación que van todos los investigadores a hacer el proceso, y después entonces se hace todo el análisis, sobre todo desde el punto de vista de la parte cartográfica. En ese caso aquí es donde generalmente se trabaja mucho el énfasis de un sistema de información geográfica, del análisis del espacio, porque se definen los límites generalmente en conjunto con los agentes locales, con la comunidad. Es decir, bueno, hasta dónde vamos a trabajar, qué punto, desde qué lugar, qué acciones vamos a tomar, qué criterios vamos a utilizar desde el punto de vista técnico, biofísico, socioeconómico, de gobernabilidad, y eso va a terminar en elaboración de mapas y la delimitación preliminar. Generalmente se hace una delimitación en el contexto social y se trabaja con la gente, y eso nos llevará a una delimitación. Ahí es cuando nosotros vamos a los criterios de la delimitación de la zona costera que ya habíamos hablado. Si bien estamos trabajando sobre la zona costera que tenemos definida en el país, vamos a hacer una redelimitación porque vamos a trabajar sobre una zona específica. Y ahí es donde se vienen los aspectos físicos, bióticos, socioculturales, etc. En la preparación y aprestamiento, pues, ¿qué hacemos? Identificamos el por qué se necesita un proceso de ordenamiento y planificación. Ya son los acuerdos entre las autoridades competentes, municipio, departamento, ministerio, corporación autónoma. Se organizan los procesos de cómo se va a planificar las actividades, cuándo se hace el trabajo de campo, cuándo se va a hacer, digamos, los tiempos, las metas, cómo se va a ordenar y planificar. Se identifican los riesgos y los mecanismos para reducirlos, sobre todo en términos de seguridad o situaciones problemáticas que se desarrollan alrededor de los procesos, sobre todo de campo o de salidas de campo, de identificación de situaciones. Y se involucran las partes interesadas, entonces ahí tiene que haber comunidad, tiene que haber ministerio, tiene que haber municipio, tiene que haber quienes estén desarrollando o trabajando en este proceso. Cuando nosotros trabajamos entonces en la caracterización y el diagnóstico, aquí es cuando ya se recolecta la información desde el punto de vista cartográfico, de los documentos, de los estudios, de todo lo que exista alrededor del conocimiento, de la información, del contexto que estamos tratando de estudiar. Se hacen las visitas de campo, se hace la salida de campo, se hace el procesamiento de sensores remotos, de imágenes de satélite, de cartografía, se hacen mapas para campo y para salida de campo, se hacen las reuniones y las discusiones técnicas y la investigación en el caso de trabajar en campo. Después se hace la verificación y los análisis de modelos. Cuando se plantean los modelos de planificación, se reinterpreta la información, se incorporan los sistemas de información geográfica, las variables, y se desarrollan, digamos, las tendencias, los patrones, se entienden los comportamientos o lo que estemos tratando de entender. Generamos modelos, mapas temáticos y diagnósticos preliminares de lo que se encontró. Finalmente se hace una síntesis integral donde se diagnostican los problemas, los potenciales conflictos, se hace un conocimiento, un análisis y una evaluación con respecto a todas estas temáticas, y finalmente con las metodologías de árboles de decisiones, de análisis multicriterio, de matrices DOFA o FODA, etcétera, con la gran cantidad de técnicas que tenemos para hacer la evaluación, sobre todo desde el punto de vista o social o espacial, pues aplicamos para poder trabajar.
Finalmente, entonces tenemos la caracterización y el diagnóstico de lo que encontramos. Entonces se realiza un inventario y mapas de las áreas desde el punto de vista biológico, ecológico y físico. Se hace la parte humana desde el punto de vista de inventarios, de mapas y actividades desde el punto de vista humano, sobre todo la parte de presiones. Se evalúan los conflictos y las compatibilidades entre los usos humanos y el ambiente, generalmente sobre mapas. Todo esto tiene que ver con mapas y cartografía, por eso mucho el plan de ordenamiento territorial también tiene que ver con mapas y cartografía. Se consolida la base de datos georreferenciada y los sistemas de información geográfica. Aquí es donde sobre todo los geógrafos aparecemos en algún contexto en estos planes. Y se trabaja entonces finalmente con una caracterización y un diagnóstico muy enfocado sobre todo a los análisis de matrices o de pesos, o el análisis multicriterio, que también lo utilizamos mucho desde geografía, en el que pues, ponemos usos, ponemos situaciones problemáticas, las enfrentamos y hacemos una evaluación en términos de qué es compatible y qué no es compatible. Cuando se hace la caracterización y el diagnóstico, entonces definimos ciertas condiciones. Primero, la zonificación. Entonces, ese territorio espacialmente lo podemos subdividir para poder caracterizar ciertos elementos, definir ciertos usos, ¿sí? Diseñamos unos escenarios, unos indicadores que generalmente nos van a dar unos modelos, como el modelo de territorialidad que queremos, ¿sí? Al que queremos llegar. Sí, tenemos una zonificación, tenemos un modelo ideal, tenemos un diseño de unos posibles escenarios en los que el territorio se va a ver o se va a exponer o se va a revelar en un futuro o en ese contexto que queremos ver hacia futuro. Hacemos entonces las definiciones del análisis de las condiciones futuras, como digamos ordenar las demandas del espacio a futuro, identificar los escenarios espaciales que puedan ser alternativos. Podemos tener zona que ha sido muy depredada, zona que no va a ser depredada, zona que va a ser manejada, zona que va a ser conservada, cómo esos contextos pueden verse en el futuro, y seleccionar el escenario que sea más adecuado, más preferente para esas distintas alternativas. Es lo mismo que hacemos en el ordenamiento territorial tradicional de toda la vida. Obviamente que aquí tenemos un contexto más hacia la parte ambiental y más hacia la parte del contexto social, pero es lo mismo que se hace en el ordenamiento territorial. La caracterización y el diagnóstico, definición digamos de lo que con las condiciones que están. Entonces generalmente se hace una zonificación ambiental, que es igual o muy parecida a lo que hacemos en ordenamiento territorial en general. Definición de unidades homogéneas, sobre todo las unidades ecológicas. Se definen unos criterios, se utilizan las unidades de paisaje, se hacen análisis integrales, generalmente los mapas semáforo, los mapas que nos dan alertas o pesos o conjugación desde distintos elementos, como los mapas de conflicto de uso, el aprovechamiento del recurso o de riesgos, que nos van a dar indicaciones de potencialidades de conflictos. Se definen las categorías de manejo, se hace una zonificación ambiental, entonces basada en todos estos conocimientos que tenemos aquí. Sobre todo se integra entonces zonas de digamos protegidas, zonas de recuperación, digamos de producción sostenible, de uso sostenible, de desarrollo urbano, o zona digamos de desarrollo, zonas de protección o reducción de riesgo. Entonces hay una gran cantidad de manejo en esa zonificación que podemos dar. Los escenarios a futuro entonces nos mostrarán que a partir de esta zonificación y de estos datos que hemos recolectado y de estos análisis, pues vamos a tener escenarios generalmente pasados, presentes y futuros, que son las construcciones a partir de la conceptualidad. En muchos de estos procesos también se tiene uso de la cartografía social, sobre todo cuando se trabaja con comunidades. Se integra mucho la cartografía social para ver esa perspectiva a pasado, presente y futuro. Y pues entonces se diseña la visión de futuro, los escenarios, y se escoge finalmente escenarios válidos para poder planificar al futuro cómo vamos a querer que esa zona sea hospedada. La caracterización de diagnóstico entonces estima las necesidades espaciales y temporales para las nuevas demandas que hayan en el espacio, realiza escenarios del uso marino y de la zona, digamos, desde el punto de vista más sostenible, redistribuye las actividades humanas basándose en metas y en objetivos claros, y se proponen los escenarios deseados que podemos identificar para poder tener una gestión de un plan. Finalmente, o previo a la parte final, que es la formulación y la adopción del plan, tenemos pues los lineamientos, los planes, programas y estrategias, que también de pronto en el ordenamiento territorial los conocemos como planes, programas y proyectos, ¿sí? Porque ahí se definen unas acciones a futuro. Entonces
no sé, dentro del manejo integral de la zona costera se definió que hay que hacer más investigación de las tortugas. Entonces debe haber un programa de investigación que profundice más en los términos de las tortugas. O se definió que se va a hacer un apoyo o desarrollar un plan para incentivar el cultivo sostenible de coco. Entonces salen en esos programas, planes, proyectos o estrategias lo que se debería hacer. Entonces se identifica una gestión, un proceso generalmente que se va a desarrollar a un futuro. Se hace una reglamentación, entonces asociado sobre todo hacia la parte municipal, a la parte del ordenamiento. Si tenemos que ver con la corporación autónoma, entonces la corporación puede generar sus reglamentaciones y ese esquema institucional de cómo se debe manejar y cómo se debe adoptar todo ese manejo integrado que se ve en la zona costera. Entonces cuando llegue el ordenamiento territorial deberá prevalecer el manejo integrado de la zona costera. Entonces los usos definidos en el manejo integrado de la zona costera o ciertos elementos previos deben respetarse, y en ese esquema institucional pues se debe adoptar o se debe manejar lo que se hizo en estos tipos de trabajo. Finalmente pues se aprueba la gestión y el proceso. Entonces nosotros tenemos un proceso. Aquí vamos a ver un ejemplo, digamos, de un proceso real. En este caso, la unidad ambiental costera de la llanura aluvial del sur. Recordemos que es la UAC, que tiene que ver con Cauca y con Nariño. Entonces se hace una caracterización biofísica, socioeconómica, se hace un diagnóstico integrado, se identifican las problemáticas ambientales y potenciales. Ahí se dieron cuenta de ciertas situaciones. Con unos criterios físicos y biofísicos y socioeconómicos, se hace una zonificación en el cual se hace la protección, la recuperación, el aprovechamiento. Finalmente se define un plan de manejo de la unidad ambiental costera. Y esos planes, programas y proyectos generalmente tienen unas definiciones que deben llevarse a cabo a través de las corporaciones autónomas, los municipios y los departamentos. En ese caso se formulan unas tareas, ¿sí?, de algunas acciones claves. Generalmente se identifican y se evalúan las medidas o alternativas para la gestión a nivel espacial. Se identifican los criterios de gestión que se deben desarrollar, los planes de gestión incluyendo una zonificación, elaboración de un plan de seguimiento y una evaluación de ese plan, si a los ciertos años se puso en práctica o no, si funcionó o no. Y se debe, digamos, coordinar y ejecutar ese plan a raíz de la comunidad y de unos entes que están participando. Principalmente cuando lo hace la corporación, pues la corporación autónoma es la que vela porque se adopte y se desarrolle ese plan en el futuro. Generalmente entonces, dependiendo del tipo de plan, si hablamos de una unidad ambiental costera que tiene que ver con dos departamentos, pues entonces va a ir a un ámbito nacional, un ámbito regional, generalmente dos departamentos, un ámbito local, generalmente los municipios donde tienen que ver, y las comunidades locales, ¿sí? Entonces tenemos integración vertical cuando hablamos a niveles nacionales, departamentales, locales, y a integración horizontal cuando vamos sobre todo en estos niveles al nivel, digamos, de los sectores productivos, las comunidades y todos los elementos que encontramos. El PEN entonces y el MIS, digamos, el COL-MIS, que es la adaptación del manejo integrado de la zona costera. La planificación espacial marina viene a partir de las metodologías definidas por la UNESCO, ¿sí?, a nivel mundial, y el manejo integrado de la zona costera es adaptado para Colombia a nivel de los estudios y todo el conocimiento técnico que ha desarrollado el INVEMAR durante muchos años, y digamos el Ministerio del Medio Ambiente y otra gente. En este caso los pasos son parecidos en cierta manera, tienen zonas comunes. La diferencia es que el MIS es más local, el PEN es más general. Digamos que a nivel general del país trabajamos mucho con el PEN, pero a nivel local, sobre todo para Colombia, ya se definió la política y se trabaja con el manejo integrado de la zona costera. Digamos que al principio, cuando se planificó el país, se utilizó mucho el PEN, pero ya ahora básicamente que tenemos definidas nuestras áreas, nuestras unidades ambientales costeras, la zona costera y todo esto, pues ya empezamos a trabajar con el MIS. ¿Sí? Entonces tenemos la parte de preparación, orientación, la parte institucional, caracterización, diagnóstico, formulación de adopción, implementación y evaluación. Básicamente los mismos pasos aparecen en la planificación espacial marina a nivel general.
En ese caso, la UNESCO propone estos 10 pasos, que son iguales a los que hemos hablado en el manejo integrado de la zona costera, y nos llevan principalmente a obtener unos resultados que nos definirán ciertos enfoques dados por las mismas situaciones, que el manejo integrado de la zona costera, según la UNESCO, con los paso 1 se requiere, digamos, identificar las necesidades. En el paso 2, obtener la financiación, básicamente las mismas situaciones que se adaptan al país. El paso 3, organizar los procesos de preplanificación, organizar el equipo de trabajo. En el paso 4, organizar los actores o reconocer los actores. En el paso 5, definir las acciones y las condiciones. Generalmente entonces se requiere hacer un inventario de mapas, hacer digamos, la evaluación. En el paso 6, definición de análisis y las condiciones futuras, los escenarios, igual que hablábamos en el manejo integrado de la zona costera. Paso 5, entonces, definición de análisis de las condiciones existentes, se analizan los conflictos a nivel principalmente espacial. 7 y 8, en el 7 se hace el plan de gestión espacial, que es como el manejo integrado de la zona costera cuando se identifican y se evalúan las alternativas. El paso 8 se hace la implementación. Y en el paso 9 y 10 ya es cuando se hace el proceso de evaluación y finalmente de adopción. ¿Dónde se hace este tipo de trabajos? ¿Y qué se ha hecho sobre todo alrededor del país? En el país pues se han hecho algunos ejemplos en algunos lugares del país, principalmente digamos la UAC Málaga Buenaventura. En ese caso, a partir del trabajo de la UAC que se hace aquí con la corporación y con las entidades que tienen que ver con los temas marinos en el departamento, se conceptualiza, se empieza a visualizar este proceso, sobre todo en zonas complejas como el Valle del Cauca, y en estos lugares pues se aplican las metodologías, ¿sí? Entonces se aplican las metodologías, primero entonces entender desde el punto de vista oceanográfico, clima, calidad, ecosistemas, recreación, transporte, digamos en el contexto de la UAC Málaga Buenaventura, unos 100.000, las unidades ambientales costeras pues se zonifican y generalmente entregan una información para poder adoptar en un plan de manejo de la unidad ambiental costera, que posteriormente definió algunas zonas de manejo específicamente para el departamento, en este caso la zona de Málaga. Aquí vemos un ejemplo de la UAC vertiente norte de la Sierra Nevada de Santa Marta, que es donde aquí queda Santa Marta, y esta es toda la zona de la UAC de la vertiente norte, que tiene que ver con la Ciénaga Grande de Santa Marta. Entonces aquí vemos un ejemplo de la zona de cómo se ha identificado ciertos elementos, zonas de mamíferos, de congregación de aves marinas, zona de surgencia, presencia de... ¿sí? Esto ya nos empieza a mostrar, digamos, zonas importantes en las cuales los mapas empiezan a ser relevantes para entender el espacio. Aquí vemos el mapa que nos muestra las áreas protegidas, vemos las zonas de las rutas marítimas, vemos las zonas de la ruta de pesca, las zonas de donde aparece las áreas para explotación de la parte marina en cuanto a los bloques de exploración de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la zonificación en este caso de las playas, que nos muestran pues los lugares donde se puede hacer ciertos usos, ciertos procesos. Este nos muestra las rutas marítimas locales, sobre todo desde el punto de vista de la navegación. Aquí vemos otro ejemplo, en este caso la UAC Málaga Buenaventura. Aquí vemos los bosques naturales, pastos, vegetación secundaria, primaria, zona desde el punto de vista más marino costero, la zonificación marina, donde encontramos la alimentación de aves, concentración de cangrejo, larvas, rayas, etc. Rutas de pesca, caladeros donde se pescan los pescados, digamos, animales. Las rutas de navegación, las rutas de conectividad, en este caso desde el punto de vista portuario, los tipos de uso que encontramos. Aquí ya están, digamos, sobrepuestos ciertos elementos, pesca artesanal, todos estos usos que después se analizan en conjunto. Y aquí vemos una zona que nos muestra entonces sobre todo la área restringida, la zonificación de los muelles, las zonas de fondeo de los puertos, en este caso el puerto de Buenaventura, y la zona de la base naval en Bahía Málaga.
¿Cómo se hacen los análisis? Pues entonces se suman todas estas variables, se promulgan pesos, se hacen análisis multicriterio, matrices y se evalúan todos estos contextos principalmente desde el punto de vista de los mapas. Luego se identifican los conflictos, las compatibilidades e incompatibilidades existentes, se sobreponen y ahí es donde se evalúa y se pondera. Generalmente es cuando hacemos los mapas que nos van a dar una zonificación, unos pesos y unos digamos usos, en este caso compatibles o no compatibles, cuando analizamos este tipo de elementos en los cuales hay un recurso que compite con otro y vamos a darles unos pesos a partir de criterios técnicos, científicos y en cierta manera también de la apropiación de la comunidad. Aquí vemos un ejemplo de una matriz en la cual se hace la evaluación de todo este proceso. Tenemos todas las digamos clases que encontramos y la situación que analizamos en este lugar. Luego se dan unas situaciones a partir de una tabla que nos muestra pesos y la vamos a definir por beneficiosa, neutral, incompatible o sin relación aparente, en el cual hay ciertas cosas que son beneficiosas, ciertas cosas que son neutrales o ciertas que son incompatibles, y eso nos definirá entonces las acciones finalmente de cómo vamos a zonificar. Y esa zonificación pues viene dada de este tipo de interrelación e integración de varios elementos, sobre todo espaciales. Aquí vemos resultados de análisis espaciales. Finalmente entonces se logra hacer un manejo integrado de la zona costera, o un PEN si lo hablamos con la metodología UNESCO. Si esta metodología a nivel general se baja a nivel local, pero aquí estamos adaptando la manejo integrado de la zona costera, que es la que manejamos en Colombia. Nos termina dando entonces ciertos elementos que nos zonifican y nos permiten planificar a largo plazo la situación. Igual que en el ordenamiento territorial, que tenemos mapas con zonificaciones, con usos, con restricciones, con documentos que nos soportan todos esos análisis. Entre el manejo integrado de la zona costera y la planificación espacial existen similitudes y diferencias. Sí, básicamente la integralidad, la visión estratégica, el enfoque basado en ecosistemas, la participación, que es algo que nosotros podemos tener muy esquematizado, una parte metodológica, y busca que haya una compatibilidad entre las actividades y los usos. Y en la parte más de diferencias, pues el ámbito espacial de aplicación. Yo les decía que el PEN está más enfocado para trabajar a niveles macro, a niveles más grandes, mientras que el MIS, el manejo integrado de zona costera, está más determinado para la zona costera, sobre todo en la definición propia de nosotros, que es en nuestra área costera más detallada, más local. Y el PEN se focaliza más en los usos humanos en las zonas marinas y no en la integración, digamos, de los dos a niveles de compatibilidad. ¿Sí? De pronto la planificación espacial marina está mucho más a nivel macro, sobre todo al uso a nivel general. Entonces, nosotros vemos que el plan espacial marino y el manejo integral de la zona costera son muy compatibles, principalmente porque el PENS es más compatible de trabajar a nivel nacional y el MIS es más compatible para trabajar a nivel local, a nivel de la zona costera. Entonces básicamente este es el enfoque en el que el manejo integrado de la zona costera se utiliza y se entiende cómo se hace en Colombia y cómo lo desarrollamos para trabajar. Muchísimas gracias.